Comenzar en este día con la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ir viendo el capítulo 1, del verso 1 al 12, nos vamos a estar llegando. El versículo 1 y 2 es la salutación que tiene y ya después desarrolla un poquito en lo que es la palabra del Señor, tratando esa esperanza viva, como le llama el apóstol Pedro. Así que si tiene allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Sonia, también el Señor la llene de su gracia, le esté aliviando el Señor sus dolores, la gracia del Señor se manifieste en su sierva para honra y para gloria del Señor. Nos pone la hermana Sonia: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Sonia e insto para que cada uno de los oyentes también pueda estar recibiendo esas bendiciones. Vemos, hermano querido, como el apóstol Pedro, aquel que el Señor lo llamó Pedro. Recuerden que sus papás le habían puesto de nombre Simón, pero al Señor Jesús le gustó más llamarlo Pedro. Pétrea, esa dureza de la piedra, así quiso el Señor Jesús llamarlo. Contento Simón con el nombre que el Señor Jesús le designó. Cuando escribe aquí su epístola, Dios bendiga al hermano Felia. Recibió con gozo ese nombre que el Señor Jesús le puso, Cefa, en arameo, quiere decir piedra. Él recibió con gozo esa palabra. Y así, cuando escribe, él,
si Jesús me llamó Pedro, yo voy a escribir como Pedro. Y así escribe él. La hermana Ofelia nos pone en esta hora: Dios bendiga al pastor y a todos los oyentes y hermanos. Amén. Recibo en el nombre del Señor esa bendición que imparte la hermana Ofelia e insto para que todos los oyentes y hermanos también reciban esas bendiciones. Hermanos queridos, fíjense aquí cómo el apóstol, diciendo quién es él, porque Cristo le llamó así. Hermano, si Cristo le llamó así, todos los demás discípulos dejaron de llamarlo Simón, como lo conocían, y comenzaron a llamarlo Pedro. Cuando él va a escribir, para que sepan quién es el que escribe como Pedro. Por eso él comienza a hacer y a escribir su epístola como Pedro. ¿Por qué? Porque todos lo conocían como Pedro. Muy pocos lo conocían como Simón. Todos los conocían como Pedro. Entonces, él, a quien va dirigida esta epístola, precisamente se le llama universal porque no está dirigida a una persona, pero está dirigida a la situación en la que varias personas, fíjense en que él nombra 5 provincias de Asia, a 5 provincias nombra él. Entonces tenemos que ver esta epístola que va dirigida a 5 provincias, son situaciones que están viviendo de forma idéntica en esas 5 provincias, porque les escribe a cada uno de los que viven en esas provincias, principalmente son hermanos del judaísmo, juntamente con él, que habían aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que habían aceptado al Señor Jesús como el Hijo de Dios, que habían aceptado al Señor Jesús como el Mesías que Dios había prometido en las antiguas Escrituras. Por eso es que él comienza a decirle: Pedro, el apóstol de Jesucristo, el enviado de Jesucristo, Pedro, el enviado de Jesucristo, a los expatriados, o sea que a los que tuvieron que salir de su patria en la primera diáspora que se había dado, diáspora de dispersión. Ellos tuvieron que irse cada cual de allí de Jerusalén. A los expatriados, ahí les escribe él que están en el Ponto, están en la Galacia, donde Pablo le escribe a los Gálatas, están en Capadocia, en Asia, están en Bitinia, así que tanto en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, esas 5 localidades donde va dirigida esta epístola, allí había judíos, por eso él le dice expatriados, sacados de su patria, sacados de Jerusalén. Diferentes motivos habían hecho que esa diáspora se realizara. También, hermano querido, cuando se da la persecución que habíamos hablado cuando hacíamos la introducción, la primera persecución se dio a los judíos que aceptaron al Señor Jesús, con aquellos judíos que rechazaron al Señor Jesús, comienzan a perseguirlo. Después, con el decreto de Nerón, ya todo el que era cristiano era perseguido. Por eso es que acá el apóstol le escribe, ya sean que eran prosélitos o ya sean que eran aquellos que habían aceptado al Mesías como su Salvador, y él cita a dónde están cada uno de ellos. Cita esas 5 ciudades o esas 5 localidades de Asia donde se encuentran ellos. Pero reconoce el apóstol que ellos son elegidos según la presciencia, o sea, reconociendo la ciencia de Dios
que los había elegido a ellos para que fuesen santificados por el Espíritu Santo. Santificados por el Espíritu Santo. O sea que apartado. ¿De dónde cree usted que debía ser apartado un judío, un hebreo, un adorador de Dios del Antiguo Testamento? ¿De dónde debía ser apartado? El Señor le había dicho al pueblo de Israel: sed santo, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ahora, ¿de dónde debía apartarlo? Del ritualismo frío que se había transformado, aquellos decretos, ordenanzas, leyes que el Señor le había dado al pueblo de Israel, formaban ahora, en el tiempo que se escribe y en el tiempo que vino el Señor Jesús, un ritual carente de adoración. Solamente lo hacían para cumplir la ley, pero no para adorar a Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le dice de último a la mujer samaritana? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El ritual estaba en Jerusalén, estaba en el templo y lo hacían perfectamente. El ritual, pero la adoración a Dios no era así. Por eso el apóstol dice que según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, los había apartado a ellos para que fuesen santificados por el Espíritu para obedecer, y fíjense en qué lindo, les dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ellos sabían qué significaba el ser rociados con la sangre de la expiación. Cuando el gran sumo sacerdote, cada vez que iba a hacer la expiación anual, así una vez al año, todos querían estar en la primera fila, donde el sacerdote, después de juntar la sangre en el lebrillo con un hisopo, metía el hisopo allí dentro del lebrillo donde había recogido la sangre y comenzaba a rociar al pueblo. Todos querían sentirse salpicados, rociados por la sangre que iba a expiar el pecado por ese año. Ahora el apóstol Pedro, hablándole a ellos y que ellos conocen este rito, conocen de qué se trata eso, el hablar del rociamiento de la sangre, ellos saben lo que significa, ellos saben con cuánto anhelo buscaban ponerse delante para que la sangre los rociase. Ahora ellos dicen para obedecer, y al obedecer es como estar en primera fila para que la sangre del Señor Jesucristo sea rociada sobre ellos. Entonces lo saluda él a ellos diciéndole: gracia y paz le sean multiplicadas. Y fíjense en qué lindo, hermano, que aquí el apóstol Pedro utiliza para el saludo, utiliza las palabras gracia, de charis, allí donde ellos ven que es misericordia de parte de Dios, el charis, que ellos entendían bien qué significaba eso. Y después lo saluda con paz, en el griego hieremne, que vendría a ser el clásico shalom en hebreo. Entonces vemos que aquí el Señor ya tiene sobre ellos eso que les transmite el apóstol Pedro y que se lo hace saber que son poseedores en beneplácito con lo que él le está diciendo, cosa que por allí ellos se sentían un poquito excluidos, lejos, porque habían sido corridos de la adoración, como lo habíamos hablado. Dios bendiga a la hermana Isabel Sepúlveda, el Señor la llene de su gracia allí en Chile, el Señor bendiga a la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa. Entonces ellos anhelaban estar, el hebreo, el judío, cuando el gran sumo sacerdote hacía el rociamiento una vez al año, ellos anhelaban ser rociados con esa sangre. Y ese anhelo es el que el apóstol Pedro utiliza aquí
y les dice que ellos son rociados por esa sangre, que para que obedezcan ellos, y que esto Él les desea y quiere que la gracia, la charis de Dios y el iriene de Dios, la paz de Dios, sea con ellos. Cuando Él les dice todo esto, después de haberse presentado quién es y después de haberle saludado, Él comienza a bendecir a Dios por esto. Por lo que Él acaba de decir, bendice a Dios, como decir, Padre, te doy gracias por esto. Señor, yo bendigo. Y dice Él, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer para una esperanza viva. ¿No son estas las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios? Vemos entonces que este renacer para esa esperanza viva dice que se produce en cada uno de nosotros por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros una herencia incorruptible, que nada la pueda corromper, incontaminada, que nada la pueda contaminar, inmarcesible, que no pueda recibir marca de ninguna cosa. Allí es lo que Él quiere, que está reservada allí en los cielos para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro le dice, está reservada para todos ustedes. Entonces, todo esto tan maravilloso que el apóstol les explica y le hace ver a ellos que estaban desesperados porque estaban solos, estaban apartados, no podían congregar, no podían llegar al templo, adorar, habían sido expulsados de la sinagoga, pero estas palabras les llenan de esperanza. ¿Por qué? El apóstol les dice en el verso 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada para ser manifestada precisamente en el tiempo postrero, como le dice el apóstol Pablo. Y le dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hermano, si el oro tiene valor, la fe tiene mucho más valor, preciosa. Ese precio que tiene nuestra fe vale más que el oro. Con el oro nadie puede comprar salvación. Con la fe todos podemos alcanzar la salvación por la gracia y la misericordia de Dios, por el sacrificio de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. El cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que nuestra fe sea hallada así, de esa manera, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Ya cuando nuestra alma sea salva, ya no será necesario la fe para alcanzar esa salvación, porque ya habremos cobrado ese premio, ya habremos recibido esa corona que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces ahí ya la fe no será necesario para alcanzar esa maravillosa gracia de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el verso 10, y por eso es que les habla, y a ellos que son judíos saben lo que les va a decir. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona
y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, las glorias que vendrían tras los sufrimientos. Cada uno de los profetas padecía y sufría lo que después el Señor Jesús iba a sufrir todo. Cada uno de ellos sufrió de manera distinta. Recuerden cómo Jeremías oraba y lloraba, el Señor Jesús lloraba y oraba por Jerusalén también. Cada uno de los profetas de manera distinta. Recuerdan que cuando el profeta Elías huía y decía, Señor, ¿por qué me has desamparado? Yo solo quedé, Señor, no me protegiste. El Señor Jesús también clamaba y decía, Eli, lama sabactani. En realidad el Señor no había desamparado a ninguno de los dos. Por eso es que le explica así de esta manera. Dios bendiga a la hermana Blanquita. La hermana Blanquita nos pone, Dios bendiga pastor y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones y ustedes, hermanos queridos, también puedan recibir las bendiciones que imparte la hermana Blanquita. Por eso es que el apóstol le dice que cada uno de ellos, de los profetas, padecía lo que el Señor Jesús iba a padecer después, lo que le iba a tocar sufrir al Señor Jesús. Dice, a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Todos comenzaron a predicar el Evangelio después del Espíritu Santo que el Señor envió desde el cielo. Recuerda que el Señor les dijo, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que ellos se quedaran en Jerusalén, que aguardaran hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y después los comisionó el Señor a predicar el Evangelio y a ser discípulos y a bautizar en el nombre del Señor. Pero primero debían ser investidos cada uno de ellos con ese poder de lo alto, investido. Ellos tenían que recibir esa vestidura que les iba a proveer el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan, ellos dirán, ay, si me mandara a mí el Señor, si pudiera ver, si pudiera yo estar presente, es lo que los ángeles anhelan, les dice el apóstol Pedro. Hermano querido, ¿y cómo no va a afianzarse la fe de cada uno de ellos con estas palabras alentadoras? Sí, están pasando por prueba, están pasando por persecución, están ellos siendo perseguidos, pero estas palabras afirman el ánimo en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando nos tocan las dificultades, los momentos difíciles, Dios bendiga a la hermana Ada desde allí, desde Villa Mercedes, el Señor la llene de su gracia. Cuando tocan estos momentos difíciles, hermanos, que nuestra esperanza no decaiga. Por ahí es fácil alentar y decirle al hermano que está en la lucha, al hermano que está en la prueba, en la situación difícil, hermano, usted está siendo probado como el oro en el crisol. Pero hermano querido, cuando nos toca a nosotros es difícil soportar esa parte, es difícil. Nuestra hermana Ada allí en Villa Mercedes, ella nos dice, buenas noches, bendiciones de Jehová para todos ustedes, oyentes y pastores. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana Ada desde allí, desde Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, e insto para que también cada uno de mis hermanos pueda estar recibiendo esas bendiciones. Hermano querido, y esta es la partecita que hemos tenido, la introducción del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro a aquellos
expatriados, como le dice él, aquellos que han sido corridos de su lugar y que están dispersos por el Ponto, por la Galacia, por Capadocia, por Asia y por Bitinia. Bueno, él se acuerda de ellos y les escribe esta epístola. Para mi Rey que vive sea la honra, la gloria de mí, su divina y santa misericordia. Vamos a ir ahora a la parte más bonita, que es donde el Señor nos manda que pongamos su nombre sobre su pueblo para que Él bendiga a su pueblo. Y lo vamos a hacer porque nuestro deseo es que Dios bendiga a su pueblo. Así que decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Nos prepare para el día de mañana. A partir de las 9 de la mañana, 9:30, estaremos trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.